Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero Fernández y estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros en una nueva entrevista de crecimiento personal con los autores de Taraná Editions. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que Xavier Muñoz. Xavier Muñoz es autor de Taraná, tiene dos libros preciosos que ahora hablaremos de ellos, publicados en la editorial. Y concretamente, pues hablaremos también de su último libro, que bueno, no os quiero spoilear nada, ahora hablaremos un poco más, pero deciros que Xavier es psicólogo de profesión y, bueno, de formación y de profesión, y se dedicó muchísimos años de su vida, y creo que se sigue dedicando, ahora también nos lo contará, hasta que vino un evento que le dio un vuelco a su vida como un calcetín y a través del cual surgió la escritura de sus dos libros. Así que dicho esto, hola Xavier, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Pues muy bienvenido. Bueno, has visto que he hecho un resumen muy cortito de quién es Xavier, Ajá. pero te quería pedir quién eres para las personas que no te conozcan. Bueno, diría que soy una persona normal. Trabajaba, vivía normal, las cosas iban bien, hasta que mi esposa enfermó. Entonces pilló un cáncer. El cáncer fue una metástasis enorme. Duró unos 2 años y medio, casi tres, de enferma a mi cuidado, porque yo tenía la consulta en casa. Es decir, era un momento de nuestra vida que habíamos dicho, cerramos lo que es despachos, nos ponemos en casa, ahí trabajamos bien y habíamos empezado una historia que era preciosa, ¿no? Pero justo entonces es cuando ella enferma, justo entonces es cuando yo quedo a su cuidado las 24 horas del día y esto, visto ya en perspectiva, lo que me permitió fue conocer en primera persona algo de lo que has oído muchas veces, pero que vives totalmente ajeno. Es decir, lo que puede ser una enfermedad en una persona amada, lo que puede ser ver a esa persona, más que luchar, enfrentarse a algo que teme, que es la muerte, y muy joven, porque murió con 46 años, es decir, que realmente nos pilló en una edad brutalmente jóvenes, ¿vale? Cuando ella murió, te das cuenta de que tú imaginabas, incluso viviéndolo, imaginabas que te afectaría de una manera, después resulta que ves que nada, es decir, una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad, y a partir de ahí yo entré en una crisis brutal, es decir, pasé 2 años mal, pero mal, que mal, y una vez terminado el duelo, te das cuenta de que no tenemos ningún tipo de información ni preparación para encarar este tipo de tema, que no se habla. Incluso hace un par de días en la televisión vi un pequeño programa, hacía mención a alguno que había comentado acerca de la muerte y se reían, es decir, que no, que es de unos seres de luz, o no sé qué, no sé cuántos, dices, madre mía, qué vulgar la forma que tenemos de tratar este tema y cómo descurridizo se nos hace, porque le giramos la espalda. Y a partir de ahí dejé prácticamente todo lo que estaba haciendo a nivel de consulta. Yo me dedicaba a llevar directivos, todo el problema de estrés, todo el problema de decisiones, etcétera, y me puse al 100% en el tema duelo. Es decir, a intentar ayudar a aquellos que habían pasado algo parecido a que lo pasaran mucho más ligero, a que pudieran hablarlo, a que pudieran ver que eran normales, porque te pasan cosas que a veces piensas, o me estoy volviendo loco, o estoy perdiendo el mundo de vista, ¿no? Y dices, no, no, para nada. O sea, estás ante la crisis más bestia que puedes encontrarte. Entonces, el cómo elaborar, cómo pasar por este periodo sabiendo que vas bien, cuesta muchísimo. Entonces, ahí es cuando empecé un periplo pues, de ayuda al duelo. Llegué a la dirección de un par de centros bastante importantes de Cataluña. Empecé a dar conferencias por toda España. Monté unos talleres de fin de semana para recoger a estas personas. Buscaba tipo monasterio por el recogimiento que te permite un sitio de estos. Te alejas del mundo durante 2 días y hablábamos, pero no un hablar de lloriqueo, sino un plantearnos dónde estamos, qué nos está pasando, cómo salgo de esta, hay salida, no hay salida, qué es la muerte, porque en definitiva la muerte para mí es de las lecciones de vida más importantes que hay.
Es decir, te pone frente a algo que todos sabemos que va a ser nuestro final, pero que ni nos planteamos, ¿eh? Y nadie es consciente de que ahora estamos hablando y en 10 minutos podemos no estar, porque nos da un infarto, porque nos da un ictus. Es decir, no se trata de vivir con miedo a la muerte, se trata un poco de vivir conscientes de quién soy, qué soy, hacia dónde voy y preguntas no tanto de trabajar, de socializar, sino de vivir interiormente. ¿Quién soy? ¿Eh? Y bueno, esto han sido una labor de 15 casi 20 años, ¿eh? De estar a pie de cañón y aquí estamos. Mm, Te escuchaba y no podía estar más de acuerdo contigo. Una vez escuché una frase que decía que bueno, que ayudar al bien morir era una de las tareas más de más amor que podemos dar a nuestros seres queridos y que cuando una persona cierra los ojos a un muerto, el muerto nos abre los ojos a los que estamos en este lado vivos, ¿no? Apelando a lo que comentabas de todo este conocimiento, ¿no? De este acompañamiento. Y no me deja de sorprender, Xavier, y también te lo quería preguntar, supongo que también será un tema de los tiempos modernos, pero antiguamente, o sea, hablo de mis abuelos o mis bisabuelos, nacían en una misma casa, vivían donde tenían que vivir, morían en la misma casa. Había realmente una sacralidad, como tú decías, ¿no? Del tema de la muerte, una sacralidad de ese momento, se acompañaba ese cuerpo, se vivía como parte de la vida, se daba tiempo a comprender que eso había sucedido, fuera repentino o no lo fuera. Ahora, por distintas directrices sanitarias y muchas otras, pues a lo mejor esa muerte o a lo mejor es un tema social, esa muerte se oculta, ¿es verdad? Quiero decir, no sé si me explico bien, es decir, que no lo tenemos tan interiorizado de que eso sucede así, porque como tú muy bien has dicho, ahora estamos aquí tú y yo hablando tan a gusto y a lo mejor aquí 10 minutos, Dios no lo quiera, pero podríamos estar en otro sitio. Sí, fíjate, por un lado es cierto que antiguamente se vivía más en comunidad y como tal cualquier cosa se compartía, ¿eh? Es decir, la misma gente que cuando tú mueres te venían a ver a casa, hablaban con tus familiares, era la misma gente que cuando venían del huerto les sobraba tomates, te llamaban, te dejaban tomates y te dejaban una lechuga, es decir, había un compartir de verdad, ¿eh? Hoy no compartimos porque vivimos en ciudades que son totalmente impersonales, es decir, es que ni conozco al vecino de frente, fuera de cruzarnos por la escalera, decir hola, adiós y se acabó, ¿no? O sea, son montajes distintos, pero hay una cosa que es común. En aquella época, lo habitual era que la mujer se vistiera de negro y el hombre llevaba un brazalete negro en la manga, y esto tenía una duración de un año. Terminado el año, se entendía que se había acabado el duelo y vida normal. Es decir, era el pasar página. Y todo el mundo decía lo mismo, la vida sigue. Y a ver, sí que es cierto que la vida sigue, pero cuando pasas por una situación así, de la muerte de un ser querido, sea la esposa, el esposo, los hijos o cualquier persona que tú ames de verdad, ¿eh? Porque a veces catalogamos por este tipo de etiquetas familiares y puede ser una amistad, ¿eh? Entonces, el tema es, ¿qué genera esa muerte en mí? Y es, de entrada, en mí lo que genera es un rompimiento de todos mis esquemas. Yo pensaba que la vida era una cosa, yo proyectaba mi vida en función a un futuro, a un jubilarme, a un no sé qué, mm, y todo esto ya no me sirve. Y ya no me sirve, pero yo sigo respirando, ¿eh? Entonces, se trata de pasar un año y después me pasará todo. Y te encuentras que cuando ha pasado un año, la gente cuando se te acerca ya casi ni te pregunta cómo estás. Y si preguntan y eres sincero, no van a entenderlo, porque, ostras, es que hacía un año. Y la respuesta es, claro, es que ya llevo un año sin ellos. No es fácil vivir sin ellos por todo lo que yo compartía y lo que representaban para mi vida. Esto por un lado, ¿vale? Entonces, fíjate que antes no se hacían preguntas, sino se sobreentendía que teníamos que pasar rápido por esto. Y hoy
prácticamente estamos idénticamente igual. No hay tanto acompañamiento social porque la ciudad no nos permite esto, pero la crisis que tú pasas está ahí, estés viviendo en una casita pequeña, viviendo en una ciudad, ¿vale? Pienso que cuando hablamos de esta crisis que genera el duelo, no estamos hablando de algo penoso. Es decir, sí que es verdad que lo vas a pasar muy mal porque es que no encuentras dónde apoyarte. Eh, Tú mismo eres un extraño para ti mismo. Encuentras reacciones, encuentras sensaciones que desconocías por completo. ¿Eh? Yo siempre cuento lo mismo. De toda la vida he sido un loco por la náutica. Es decir, a mí el barquito de vela y navegar era una cosa que para mí era sagrada. Pues salir del puerto, poner la vela y preguntarme qué carajo hago aquí, a mí esto me sorprendió. Y lo que era para mí locura desapareció, ¿vale? Entonces dices, yo con este Javier no lo conozco, no sé andar con él. A ver dónde me lleva. Porque lo que a mí me gustaba no me gusta, o ha dejado de atraerme como me atraía, me pregunto qué me gusta y hay un silencio abismal. Entonces, esto es un proceso de rompimiento que lo bonito es que, y fíjate que suena mal hablar de algo bonito en un tema de duelo, pero es que si me fuerzas a preguntarme dónde estoy y quién soy, quizás es la primera vez de mi vida que hasta que no encuentre respuestas no puedo seguir andando, a no ser que intente huir de estas respuestas, ¿vale? Y aquí es cuando empiezas a decir, bueno, yo soy finito, no soy finito. No se trata de ella, es decir, ella no está. ¿Qué quiere decir no está? Que está bien una pregunta que te haces en aquel momento. O sea, ya está, ya se acabó. Lo he enterrado en un nicho o lo he quemado y esto es toda una vida y es lo que queda de una vida. Estas preguntas están. ¿Eh? Hasta ahora, ¿dónde hacíamos estas preguntas? Pues hacíamos nuestras preguntas quizás en nuestro entorno, o quizás en el cura, o en el profe, o en el médico, ¿eh? Pero eran respuestas más por filosofía que por conocimiento. ¿Eh? Hoy, por suerte, tenemos mucho ya sabido acerca de la muerte y escuchar acerca de ello es escuchar acerca de la vida y es un aprendizaje, yo diría, necesario e importantísimo para todo el mundo. O sea, te humanizas hasta tal punto, te vuelves con una, yo diría, calidad interna, si te cuidas, si lo trabajas, que es impresionante. Cambias de paradigma. Te Córtame porque me enrollo, ¿eh? No, me encanta, Ah, enróllate lo que quieras. Aquí con las personas que nos estén viendo nos dejen comentarios, pero a mí desde luego escucharte me da una paz tremenda, así que habla, habla, yo sin problema me encanta escucharte y creo que las personas que nos están escuchando también. Cuando decías esta vivencia del cambio de paradigma, y acertadamente creo que decías también que una cosa es conocer la muerte teórica y otra experimentarlo. Estoy ahora hablando desde la perspectiva de acompañante de alguien querido que ha muerto. Claro, mi pregunta sería, ¿es posible prepararnos, por un lado, para nuestra propia muerte y por el otro, la muerte de nuestros seres queridos, teniendo en cuenta que, claro, es muy distinto prepararse de una forma intelectual a vivirlo, como muy bien has dicho? ujú. A ver, imagínate que en vez de hacerme esta pregunta, la pregunta que me haces ¿es posible prepararme no solo a nivel teórico, sino práctico, para el trabajo que voy a desarrollar? Parecería pregunta imbécil, ¿verdad? Cuando todos hemos pasado por los estudios, o sea, había una finalidad y es poder trabajar, poder tener un buen sueldo, es decir, proyectar a partir de un trabajo, ¿vale? En cambio, preguntarme, ¿es posible aprender a vivir? Parece una pregunta de happy flowers, es decir, de gente rarita. Y dices, ostras, que no, que no, que no, que no, que no, que no somos máquinas de trabajo. Somos seres humanos que aparte del trabajo sentimos
y vivimos buscando un compartir con nuestra gente a un nivel muy íntimo. Si no voy preparado para poder compartir, si no voy preparado para poderme ver a mí mismo y no buscar en ti una proyección de problemas míos para que me los resuelvas, sino venir limpio y tranquilo para poder verte y poder compartir de verdad, no voy bien, ¿vale? Entonces, es posible aprender a preguntarme cuál es mi fin para conocer un poco cuál es mi historia y mi esencia, es decir, ¿qué es la muerte? Pues claro que es posible. Y no es que sea posible, es que es necesario. Y esto tendría que estar en todas las escuelas del mundo, ya de pequeñitos, ¿vale? Y quizás entenderíamos que la palabra muerte, que a nosotros nos suena a final y a feo, a duro, ¿vale? Quizás no sea esto. Claro, no puedo vivir con quizás no sea esto. Imagínate que estoy estudiando en la universidad no sé cuántos años pensando en que quizás pueda encontrar trabajo y quizás lo que estoy aprendiendo sea útil. Sería una absurdidad. Exigiría que me dieran buen material. Pues en vida tendríamos que tener lo mismo. O sea, un aprendizaje para conseguir conocerme, para conseguir ver que soy mucho más de lo que me imagino, para poner tiempo para mí, para tener momentos en los que me retiro y estoy conmigo solo y pienso y siento y me pregunto, o no hago nada, ¿eh? Pero vivir más interiormente. Esto tendría que ser básico. ¿Eh? Pues totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Entiendo que si no es básico, puede que sea por distintas razones. Una, que nos dé miedo directamente, ¿no? Mirarnos al espejo de la mortalidad, ¿no? Darnos cuenta de que esto va a suceder. De hecho, Xavi, no sé si a ti te pasa, yo creo que debe de ser la única, bueno, no sé si la única certeza que tenemos. O sea, eso es probable, vamos, sucederá sí o sí. Igual que Sí, nacemos, moriremos. Y es paradójico, ¿no? Que no le dediquemos la importancia que requiere y lo trivialicemos, ¿no? Como comentabas. Y por el otro lado, claro, dentro, por un lado habría ese miedo y por el otro que nos faltan, que también me parece paradójico, a lo mejor es que ese miedo hace que no le demos esa importancia y no desarrollemos esa estructura que tú muy bien dices, ¿no? ujú, Yo te comento y seguro que os lo digo a todos los que nos estáis viendo y puede que os pase lo mismo. Yo pues a veces en la mesa, cuando estoy pues con mis padres o con otra familia, pues yo a veces saco este tema porque yo creo que al menos es importante saber, como tú muy bien dices, un día nos puede pasar con un ictus o lo que sea, saber esa persona qué disposiciones tiene, qué últimas voluntades tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la mesa, digo en la mesa porque es un lugar de encuentro, se cambia rápidamente este tema, incomoda. Em, ¿Por qué nos incomoda tanto? porque estamos hablando de algo desconocido, porque damos por hecho de que es nuestro fin, nuestro final, perdón, ¿eh? Porque esto quiere decir que si me llegara ahora, pues mis proyectos no van a tener lugar, no voy a poder tener hijos, no voy a poder casarme, no voy a poder, etcétera, 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 ¿vale? Y por otro lado, el concepto de miedo al dolor, de la muerte como que va a venir después de un ahogo o después de mucho dolor, de que me atropellen, de que caiga. O sea, la historia es espantosa, ¿vale? Eh, yo lo comparo un poco la reacción que tenemos, ¿eh? Al hecho de volar. Una persona que no tiene problemas por coger un avión se plantea irse a cualquier lugar del mundo y puede proyectar un viaje con ilusión, ¿vale? Es decir, que se va al aeropuerto con una emotividad brutal, una carga de alegría, con sus maletas contento a más no poder. Pero al lado tiene personas que van dopadas, porque solo pensar que van a volar, ¿vale? Que si voy a caer, que si estas alturas, que si tengo vértigo, que si el accidente, que pam, 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 pam. Es decir, van a intentar evitar tanto como puedan que nadie les invite, incluso que les pague el viaje, porque no quieren volar.
¿vale? Y si se ven obligados, o van drogados o no lo aceptan. Y ya sufren semanas antes pensando en el día que van a volar. Eh, Fíjate que lo que estamos hablando no es tanto de si el vuelo es o no es lo que sea, es cómo yo siento lo que voy a hacer, es cómo yo vivo mi experiencia ahora y aquí. ¿Eh? Da lo mismo que resulte que voy a hacer un viaje que sin yo saberlo, donde voy a conocer la persona de mi vida. Y a partir de entonces voy a ser la persona más feliz del mundo, aunque me dijeran que esto iba a ocurrir. Una, no me lo iba a creer. Y dos, tengo que pasar por el viaje. ¿Qué quiere decir? Empieza a pasar tú, que yo ya vendré. Me niego a volar, ¿vale? Me da pánico. Entonces, la muerte, ¿qué me ocurre? Pues me da pánico porque es desconocida, porque doy, por supuesto, un sufrimiento y ahí me quedo. Y por otro lado, fíjate que por esto mi libro, y es, a ver, si estamos hablando de duelo, el primero es una especie de guía, un acompañamiento para tú que eres una persona en duelo o para tú que eres una persona interesada en poder dar acompañamiento a un duelo, ¿vale? El otro sería ya, es una novela, o sea, si te has fijado, no estamos hablando de qué ocurre, sino hay una historia y es un intentar normalizar la muerte entre nosotros, viendo que una persona que ha sufrido una pérdida le pasan muchas cosas, pero que hay una evolución, que realmente es bonita esta evolución, Ujú. que surgen unas preguntas y unas necesidades que cuando no te has encontrado frente a la muerte, ni se te ocurrían. Y encontrar respuestas hacen que tu día a día tenga un calor, tenga un color, tenga una calidad muy distinta, pero muy distinta. Es decir, que pasar por un duelo es un regalo. Suena bestia, ¿eh? Lo sé. En muchas conferencias a mí la gente se me queda pasta cacahuete cuando suelo comentar en algún momento que el regalo más bonito que he recibido yo en mi vida es la muerte de mi esposa, porque de la trompada que le dio, me dejó desnudo, absolutamente desnudo de todo. Me forzó a tener que preguntarme cosas, a levantarme, a caer, a levantarme. Y ahí descubrí a un Javier y descubrí una vida que nada tenía que ver con lo que yo pensaba que era la vida, ¿vale? Y ya no te digo la riqueza después a la hora de trabajar, cuando trabajas como psicólogo, es decir, cuando trabajas con seres humanos, que lo que tienes delante entiendes y sabes que es una belleza impresionante, cosa que antes ibas más como con la cabeza cuadrada. ¿Eh? Es decir, que tratar como novela un proceso del duelo y conseguir que no sea una novela lacrimógena, ni que dé pena, vaya, si la has leído, has visto que en absoluto. ¿Eh? Ahí nos encontramos con alguien que tropieza, que se plantea un cambio de vida, pero con una normalidad, ¿eh? Y que puede hacer vida social a pesar de que se retira, a pesar de que hace sus cosas a nivel íntimo. ¿Eh? Bueno, de hecho, Xavier se refiere, bueno, a sus dos libros, el primero El Camino del Duelo, que ya va por la segunda edición a día de hoy. A lo mejor cuando nos veáis ya va por la tercera, que es más, como él comenta, un manual muy valioso sobre las etapas del duelo y cómo afrontarlas desde su experiencia personal. Y el segundo es Sin cartas de navegación, os lo enseño también aquí, que es en formato novela. Fíjate que los dos yo creo que son preciosos y el hecho de que haya escrito Sin carta de navegación en formato novela, para mí personalmente, y es mi opinión, creo que lo hace muy accesible, porque tú te pones en la piel de Helen, que es su protagonista, y aunque no estés pasando por ese proceso, no lo hayas pasado, puedes empatizar con ella. Y yo creo que eso es muy importante. Te va conduciendo de la mano de ese proceso de una forma muy amena, dentro de la seriedad y la profundidad del tema. Y bueno, no os diremos nada. Yo no quiero spoilearos mucho ya para que lo leáis hasta el final. Una persona que aún no te haya leído, Xavier, ¿tú qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Por cuál de los dos?
Ah, depende. Es decir, si es una persona que tiene interés por conocer lo que es un duelo, ¿eh? Pues a coger el manual, ¿eh? Es decir, que el camino del duelo, ahí vas a ver qué ocurre en un ser humano cuando se encuentra ante la muerte de un ser humano, de un ser querido, ¿vale? La otra es más una cosa de leer una historia, es decir, a quien le guste la lectura, ahí va a tener una historia, una novela. Pienso que es una novela en la que lo que he hecho es intentar volcar aquellos conocimientos, aquellas preguntas que surgen dentro de lo que es un proceso de crecimiento debido al duelo y verlo a lo largo del tiempo a partir de unas actividades que Helen realiza y ir viendo cómo interiormente va pensando, va sintiendo, cómo se relaciona con los demás, qué ocurre con estas relaciones, qué miedos aparecen, cómo crece, cómo duda, cómo se estrella, ¿eh? Y cómo resurge. Es decir, que realmente tendríamos la oportunidad a través del libro, de la novela, de estar al lado de alguien que está pasando un duelo y que en pocos días puedo seguir su trayectoria de años, ¿eh? Entonces, pienso que es un libro que puede hacerme preguntar cosas, me puede dar más de una respuesta, porque también intento que aquello que ya sabemos los especialistas, volcarlo también, porque hay vida después de la muerte, no la hay, sabemos algo, pues chica, sí que sabemos y sabemos mucho. Y no es que sepamos por qué estamos en una filosofía de no sé qué, no, no, es que en el hospital nos encontramos a diario y la muerte, y de esta muerte surge información, desde cosas que vemos a la persona que murió y regresa, porque a cada un rato resulta que vuelve a tener las constancias vitales y a cada un tiempo te dice, oiga, doctor, ¿puedo contarme algo? Y con mucho miedo te cuentan que han tenido una experiencia, que te vieron desde el techo de la habitación. Esto, que te lo diga una persona, pues dices, bueno, vamos a ver, pero una tras otra, y que todas las personas que han pasado este tipo de experiencia cuenten la misma historia, ya es un tema que es muy serio. Y esto ponerlo encima de la mesa y decir, si te interesa, hay esta autora y este autor y este otro, léelos, que esto lo tenemos a diario. Si tienes familiares que son médicos, que están trabajando en hospitales, especialmente en paliativos o en geriátricos o en urgencias, ¿vale? Pregunta, porque cada vez les da menos miedo o menos vergüenza explicar lo que les ocurre en el hospital. Y para nosotros esto es muy importante, porque es como decir, ostras, viene alguien de tal país y resulta que me cuenta que es fantástico. Bueno, pues oye, si sé que voy a este país, tengo ya una información que me permite de entrada saber si tengo que ir armado o en bañador. Sí, es diferente, ¿eh? Ir armado. Ostras, ostras. Imagínate que estamos nosotros en la posición de médico, enfermera, de ese auxiliar, y estamos al lado de un moribundo, ¿vale? Que esto paliativos es el pan nuestro cada día, todas las habitaciones es esto. Entrar a trabajar sintiendo que estoy ante el final de aquella chica, de aquel chico, de aquel niño, de aquella señora, o pensar que estoy en la antesala de un aeropuerto, donde esta gente, sin saberlo, van a tener un viaje brutalmente bonito. Es muy distinto. ¿Qué pasaría si fuera lo segundo? Pues leamos, preparémonos, busquemos. Hay mucho a estudiar, hay mucho a leer y podríamos encontrar información preciosa. Y como tú decías, de que una experiencia de duelo es un regalo, también hay algo, bueno, creo que ese viaje que tú propones en concreto, bueno, en los dos libros, pero en concreto en Sin carta de navegación, que es el libro, el segundo libro, el libro más reciente que has escrito, que esperemos que no sea el último, No.
se hace patente este regalo que trae el duelo, donde observar el morir o vivir una experiencia, ¿no? Cercana a la muerte en carne propia, te ayuda realmente a vivir y a encontrar esos, o intentar al menos plantearte esos grandes interrogantes que tú también explicas, ¿no? De que realmente quién soy, ¿no? Y creo que una de las lecciones más valiosas de ese duelo es ese, que aunque tengas ese caos que es necesario a lo mejor para derribar estructuras que ya no nos sirven, sale un nuevo orden de, oye, pero yo realmente quién soy, ¿he venido aquí a hacer algo en concreto o no? Creo que esa es una enseñanza imperecedera que se trasluce en tus libros y que creo que es parte de ese brillo, de ese regalo, ¿no? que trae el duelo. Em, para cerrar, me encantaría hablar contigo un poco de ese propósito de la vida y si realmente podemos tener una carta de navegación para viajar por él. ¿Es Mm. así que te ha enseñado tu experiencia? Bueno, fíjate que el libro dice sin carta de navegación, es decir, nacimos, empezamos a despertar a cosas, nos creímos cosas y a partir de aquí empezamos a intentar aprender a vivir, ¿vale? Déjame hacer un pequeño inciso porque antes has dicho algo que es cierto, y es cuando dices que el duelo es un regalo, ¿eh? Lo he dicho. El proceso del duelo terminado es un regalo. Me lo dices cuando yo empiezo el duelo y te rompo la cara. Porque, ¿qué me vas a decir que esto es un regalo? ¿Eh? Es decir, yo lo que quiero es volver atrás, quiero recuperar todo lo perdido, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal y no soy consciente de que después hay una salida que es bonita. Hay una luz. Fíjate que muchas veces expresamos el duelo como al oscuro que va hacia una luz, ¿eh? Que es una salida. ¿Vale? Es decir, que tanto la novela como el manual lo que pretende es contarte de que estés como estés y estés pasando por lo que estés y dure lo que dure, realmente vas a salir de esta y saldrás muy bien equipado, muy fuerte, ¿vale? Después, lo que ahora me preguntabas, mm, ¿qué es la vida? ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Bueno, cada uno tendría que preguntarse si son preguntas que le motivan, ¿vale? Si no motiva esta pregunta, pues oye, haz lo que puedas, vive como puedas, habrá un momento en que esta pregunta vendrá, ¿vale? Cuando venga, las respuestas no las encontramos fuera, las encontramos dentro. Es como cualquier trabajo, por decirlo de una manera, que te estás preparando. Podemos teorizar mucho, pero si no siento lo que voy a hacer, si no lo hago, si no me siento cómodo, ¿vale? No vamos bien. Entonces, esto es lo mismo. Eh, si yo busco, porque soy curioso, porque a mí me apetece tener conocimientos acerca de lo que soy, voy a leer como un loco, voy a buscar como un loco información y voy a ser muy selectivo. Según qué no me va a servir y lo voy a barrer, ¿vale? Entonces, si soy de estas personas, adelante, porque ahí sí hay respuestas. Pero, como dicen los grandes maestros, la respuesta está dentro tuyo, no está fuera. Yo puedo leer algo muy bonito que me atraiga, que casi incluso me convenza, pero intelectualmente. ¿Eh? Ahora, en el momento que pasa a ser una vivencia, pasa a ser una forma de ver y de vivir, esto ya es otra historia. ¿Eh? Entonces, a la pregunta que, ¿a qué he venido? Fíjate que siempre personalizamos, es yo aquí, ¿qué hago? ¿Quién soy? Y cuando digo yo, pocas veces paro a pensar a qué me estoy refiriendo. Porque cuando digo yo, a mi mente viene Javier. Javier que nació en Sabadell, que ha pasado por aquí, que ha hecho esto, que sabe esto, que me sé torpe en unas cosas, muy ágil en otras. Bueno, fantástico, ¿eh? Pero resulta que esto no es lo que soy. O esto es lo que dicen, ¿vale? ¿Y qué debo ser? Y entonces conozco esos locos que dicen que hacen meditación. Y digo, bueno, voy a probar. Y pruebo a hacer meditación y digo, ostras. Ahora resulta que yo, que era una persona ansiosa, he dejado de ser ansioso.
yo iba detrás de una pastilla, resulta que tenía en mi interior aquello que me permite dejar mi ansiedad. Ah, caray, este es otro Javier. Y resulta que aquello que me daba miedo puede incluso llegarme a gustar, porque puedo cambiar el dato. Ah, caray. Y resulta que me doy cuenta que hablo en función a una cultura que me hace hablar de una manera. Claro, tú eres mujer, yo soy hombre. ¿Qué quiere decir? Pues que aunque hayamos nacido en el mismo lugar y tuviéramos la misma edad, vivimos dos mundos distintos y vemos dos mundos distintos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué mundo debo ver yo? ¿Cómo lo veo? Estas preguntas son de una riqueza brutal. Pues miles de gracias, Xavier, por compartir este momento con nosotros, desde tu sabiduría interior y todo lo que has aprendido. Creo que yo al menos deberé de escucharte otra vez y otra vez para ir captando. Quería preguntarte para cerrar dos cosas. La primera, ¿qué le dirías ahora a las personas que están pasando un duelo, que se sentían de ese modo que te sentías tú, que decías, ostras, es que si ahora me hubieran dicho que el duelo era un regalo, vamos, fatal, te hubiera, vamos, ¿qué les dirías de una forma así breve? Busca mis libros. Y ojo, no estoy vendiendo, ¿vale? Encuentra a alguien que te pueda hacer sentir normal, que lo que ha pasado te identifiques con ello, porque podrás ver a alguien en quien reflejarte. Es decir, si he dicho, he pasado 2 años brutalmente malos, de una añoranza, de un dolor bestial, ¿vale? Pero hoy me ves y no me ves llorar, ¿vale? Y si te hablo de mi esposa, verás que mis ojos brillan, pero no de lágrimas, sino de lo hermosa que sigue siendo para mí, ¿vale? Entonces, cuando yo estaba empezando el duelo, para mí esto era como impensable, que pudiera llegar a esto, ¿vale? Pero si veo a alguien que ha llegado a esto y veo que me cuenta algo que es lo que yo ahora estoy pasando, amiga, es muy distinto. Y, Me y estoy pre- quedando sin voz. bueno, estamos terminando, así que todo es perfecto. Y también preguntarte si hay algo que se te haya quedado en el tintero por compartir con nosotros y un mensaje final. Mucho. Podríamos estar hablando horas, horas y horas. Mensaje final. Nunca pienses que vales poco. O sea, lo que hay dentro tuyo es un tesoro enorme. Cuídalo, escúchalo, ábrete a que salga, deja fluir, que dice, y vas a conocer a alguien precioso. Pues miles de gracias, Xavier. Con esto nos quedamos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga.